Mis amados hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Comenzamos, ¿no es cierto?, esta mañana con nuestra escuela dominical, con la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a estar tomando, ¿no es cierto?, este tema que ustedes ven ahí en pantalla. Es una tercera clase acerca del nuevo pacto, aunque en esta oportunidad presuponemos que estamos en el nuevo pacto, pero también vamos a hablar de otros aspectos, ¿ya?, que tal vez no tienen una relación tan directa con lo que es el nuevo pacto como sí las clases de las semanas anteriores, pero que también, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que hoy día estamos viviendo en este nuevo pacto, algunos aspectos de este tiempo presente. Y también vamos a mirar algunos aspectos de la finalización de todo este plan de redención, ¿no es cierto?, de la consumación final de la gloria eterna, ¿ya? Entonces, repito, vamos a estar mirando algunos temas que están relacionados con el tiempo presente. Hemos dicho que en este tiempo presente se cumple el nuevo pacto, la iglesia está en el nuevo pacto, nosotros somos el pueblo del nuevo pacto, nosotros estamos disfrutando de las bendiciones del nuevo pacto, pero también vamos a mirar otros aspectos relacionados y también dar un vistazo, ¿no es cierto?, una mirada breve a lo que va a ser la consumación del plan de Dios, del plan de redención. Me pasaron esto que tengo por acá. Perfecto. Ahí está, ¿no es cierto? Como cada clase tenemos un texto base, ¿no es cierto? Ahí tenemos Apocalipsis 21:5. Hoy día vamos a estar mirando de pasadita nomás, no sé, de pasadita nomás el libro de Apocalipsis. Ya en algún momento nos vamos a meter más de lleno ahí, pero vamos a estar mirando hoy día, ya que vamos a hablar de la consumación de todas las cosas, vamos a estar mirando algunos textos también del libro de Apocalipsis. Pero aquí tenemos nuestro texto lema, clave para el día de hoy. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:5, ¿no es cierto? Hoy aquí yo hago nueva todas las cosas. Avanzamos, ahí están algunos de los objetivos. Gracias, mi hermano. Algunos de los objetivos. Volver, ¿no es cierto?, a hacer lo que hemos hecho durante toda esta serie acerca de la teología del pacto, apreciar el tránsito desde la promesa hacia la consumación, comprender hacia dónde apunta verdaderamente la historia y contemplar a Cristo como la fuente y fundamento de todas nuestras bendiciones presentes y eternas. ¿Cierto? Ahí están algunos de los objetivos y es bueno siempre mirar nuevamente nuestra confesión de fe, ¿no es cierto? Porque la confesión, nos dice todo esto que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Es bueno recordar por qué estamos estudiando este tema, ¿no es cierto? Y de qué se trata este tema, ¿no es cierto? Y aquí la confesión va a hablar del pacto de gracia, ¿ya?, también llamado el nuevo pacto. Dice, este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, ¿no es cierto? Ahí está la primera promesa de este pacto de gracia o de este nuevo pacto, si lo miramos así, y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que hemos hecho, mis amados hermanos, en toda esta serie. Por eso hemos estudiado los pactos de Dios. Como lo hemos dicho, cada uno de los pactos es un paso adicional en cuanto a la revelación de esta promesa de Dios dada en Génesis 3:15, que Él enviaría a uno, ¿no es cierto?, que aplastaría la cabeza de la serpiente, que derrotaría el mal, que restauraría la relación del hombre
que había perdido en Edén, y todos estos pactos que hemos estudiado han sido pasos adicionales de cómo esta promesa se ha ido revelando más y más hasta encontrar su cumplimiento en el nuevo pacto con la persona de Cristo y con la obra de Cristo, y aún, ¿no es cierto?, apuntando a una consumación aún más plena, ¿no es cierto?, aún totalmente plena, llamémosle así, que sería el estado eterno. Y este plan, ¿no es cierto?, este plan de redención que fue revelado, que está revelado en toda la Escritura, que ha sido revelado en los pactos, dice nuestra confesión, que tiene su fundamento, es decir, dónde se originó este plan de redención, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Es decir, este nuevo pacto o este pacto de gracia fue pensado, planificado, decretado en la eternidad, ¿no es cierto?, en una relación intratrinitaria, en lo que hemos llamado el pacto de redención. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. Aquí nuestra confesión está diciendo que todos los salvados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todos los salvados de todos los tiempos, de todas las eras, son salvados únicamente en virtud de este pacto de gracia, en virtud de la promesa que Dios hizo al hombre en Edén. Para los antiguos esta promesa, ¿no es cierto?, tenía, ellos no la veían claramente, ellos confiaban en lo que Dios les había dado en su propio tiempo, en su propio momento, a través de figuras, a través de imágenes, ¿no es cierto?, a través de los profetas que iban revelando más y más. Pero para nosotros, el pueblo del nuevo pacto, ya podemos ver mucho más claramente, porque Cristo ya ha venido, porque Cristo ha muerto, porque Cristo ha resucitado y porque Cristo reina hoy día sobre todo y mayormente o más visiblemente a través de la iglesia. Todos los salvos de todas las edades han sido salvados en base a la fe en la promesa, en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su obra. Por eso que termina diciendo la confesión, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en el estado de inocencia, ¿no es cierto? Hablando de este pacto de obras que en algún momento también estudiamos, Adán fue puesto a prueba, Adán debía obedecer, ¿no es cierto?, para probar, ¿no es cierto?, y vivir eternamente, pero Adán, todos sabemos, cayó. Toda la raza cayó con él, por lo tanto ya nadie puede por medio de las obras, por medio de este pacto de obras, obtener salvación, sino que todos necesitamos a Cristo y su obra. ¿Ya? Bien, entonces eso para recordar, mi amado hermano, que todo lo que estamos estudiando está en nuestra confesión, ¿no es cierto? Por eso también hemos dicho, es importante este tema, porque nos enseña a mirar la Escritura en su panorama general, nos enseña a entender que la Biblia no es un mosaico de historias que no tienen conexión entre sí, ¿no es cierto?, sino que es una gran historia, un gran plan que se va desarrollando desde el libro del Génesis al Apocalipsis, ¿no es cierto? Hemos dicho que es importante también, por lo que estamos diciendo, porque es el lente interpretativo, creemos, bíblico, ¿ya? La Biblia se interpreta a sí mismo a través de la teología de los pactos, ¿no es cierto? Y esta también ha sido la visión y la perspectiva reformada, ¿no es cierto?, de todo el panorama bíblico. Por tanto, es esencial para una iglesia que se hace llamar bautista, reformada y confesional, conocer y, en lo posible, manejar también estos temas. Bien, entonces yo les decía que vamos a ir mirando algunos temas que tienen que ver con este tiempo presente que estamos viviendo, el nuevo pacto, y también mirando un poco hacia el estado eterno. Entonces, aquí tenemos este primer tema que también lo hemos acompañado con el tema de los pactos. Usted también puede rastrear este plan de Dios
a través del tema del reino, ¿ya? Así como el tema de los pactos es una manera de mirar el plan de Dios de manera general, así también es el tema del reino, ¿ya? El tema del reino y la teología de los pactos también avanza en paralelo con la teología del reino de Dios. Entonces, comenzamos este recorrido mirando una vez más el reino de Dios, y el Nuevo Testamento nos enseña, mi amado hermano, pero muy claramente, que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Los teólogos han dicho, con la primera venida de Cristo, el reino de Cristo en esta tierra ha sido inaugurado. Y, ¿no es cierto?, a través de este tiempo, a través de esta era, este reino, que es un reino de carácter espiritual en este tiempo, este reino se ha ido expandiendo desde la primera venida de Cristo por toda la tierra. Dice Marcos capítulo 1, versículo 15, pasaje conocido, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué tiempo se ha cumplido? Bueno, el tiempo del cumplimiento de todas las promesas. En la esperanza del pueblo de Dios del antiguo Israel, ellos entendían que viniendo el Mesías, el reino vendría con ellos. Por lo tanto, para la mentalidad del pueblo judío, si el Mesías está entre nosotros, entonces el reino del Mesías también ha llegado. Y, ¿no es cierto?, en la mentalidad del judío, ¿no es cierto?, y lo que anuncia también las Escrituras, es que cuando viniese el Mesías, cuando trajera su reino sobre la tierra, entonces todas las cosas serían restauradas. Todas las cosas serían restauradas. Comenzaría una nueva era. El judío no entendió de qué manera. El judío se saltó o no vio el aspecto del padecimiento del Mesías. El Mesías primeramente tenía que padecer. No vio tal vez esta progresividad también del reino de Dios. El judío esperaba un establecimiento radical y completo de un reino físico y terrenal en la tierra. Es decir, el judío no entendió, ¿no es cierto? No entendió cómo Dios haría las cosas que estaba anunciado también en las Escrituras antiguas. En Lucas, capítulo 4, el verso 17 al 19, Jesús se atribuye a sí mismo la profecía de Isaías 61 acerca del Mesías ungido, del cual, cuando Él vendría, renovaría y comenzaría a restaurar todas las cosas. Fíjese que vendría a restaurar y a revertir la obra del pecado y de Satanás. Acompáñenme ahí, Lucas capítulo 4, verso 17. Tengo harto contenido hoy día, mis hermanos. Por tanto, ahí su espada lista y dispuesta para ser usada, ¿ya? Dice el verso 18 del capítulo 4, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no es cierto? Leyendo el Señor esta profecía: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, mis hermanos, Jesús en aquella sinagoga de Nazaret declaró públicamente que Él era el Mesías y que con Él se iniciaba la restauración de todas las cosas. Todo esto que aquí está diciendo, si usted mira cada cosa que haría el Mesías va, ¿no es cierto?, a derrotar el mal, va a retrotraer los efectos de la caída, es decir, le va a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos. El Señor va a anunciar el año agradable del Señor, la gracia del Señor para todos los hombres. Entonces, el Señor ha venido y ha llegado y va a comenzar un proceso de restauración de todas las cosas, y eso comenzó en su primera venida cuando Él vino,
¿no es cierto?, con su reino. Su reino, desde la llegada de Cristo, comenzaría a extenderse y comenzaría a, ¿no es cierto?, a derrotar todos los efectos de la caída, ¿no es cierto?, hasta su segunda venida, cuando ya habría una victoria final. Pero este tiempo, desde la primera venida de Cristo y todos estos 2000 años y el tiempo que nosotros vivimos, es el tiempo en donde el Evangelio y el poder de Dios están recorriendo toda la tierra, están, ¿no es cierto?, están sanando a los quebrantados de corazón, están pregonando libertad a los cautivos. Sabemos que este es un lenguaje espiritual. Esta asamblea aquí presente somos un testimonio de que Cristo ha venido a dar libertad a los cautivos. Porque nosotros estábamos cautivos del pecado y ahora somos libres y somos hijos de Dios. Nosotros estábamos ciegos y ahora vemos. Nosotros estábamos oprimidos y Él nos ha librado. Entonces, esta restauración, como vemos aquí, involucraba una serie de obras extraordinarias que Jesús realizó en su ministerio y que luego continuaría realizando en el ministerio de los apóstoles. ¿Se acuerda Pedro allá en el templo? No soy yo, es Cristo el que ha hecho esto, ¿no es cierto? Él siguió realizando. Entonces, estas obras extraordinarias realizadas por el Mesías, tanto en el ministerio de Cristo a un nivel físico, pero apuntando mayormente a un nivel espiritual, anunciarían que el reino de los cielos ha llegado y que el proceso de restauración de todas las cosas ha comenzado. Ha comenzado. En otras palabras, el reino ha sido inaugurado. Si queremos ir un poquito más allá, el milenio, el verdadero milenio, ha comenzado. Otra manera en que con la primera venida de Jesús se acercó el reino, ¿no es cierto? Hay otra evidencia, hay varias, pero alguna otra más que tenemos acá. Tenemos, ¿no es cierto?, este tema de la transfiguración, ¿no es cierto? En Mateo 16, 28 leemos: de cierto os digo, hablando Jesús, que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. Si usted sigue leyendo, se encontrará con el relato de la transfiguración. En la transfiguración el Señor revela a algunos de sus discípulos su majestad, ¿no es cierto?, su gloria eterna, su divinidad, ¿no es cierto?, revela Cristo viniendo en su reino. Y esta transfiguración que está relatada, si no me equivoco, creo que al menos en los 3 evangelios sinópticos, revela también que Cristo es el Rey divino que había de venir y que con Cristo ha llegado el reino, que el reino está entre nosotros por medio de la persona de Cristo. Pero esta venida de Cristo en su reino está ligada a su padecimiento, a su sufrimiento, a su muerte vicaria. En ese mismo pasaje de la transfiguración, cuando luego los discípulos están comentando lo que acaban de ver, estos 3 que fueron con él, ¿no es cierto?, tal vez sorprendidos, tal vez todavía no entienden lo que vieron, pero ahí mismo en Mateo 17, verso 12, el Señor les va a decir: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, ¿ya? Es decir, Cristo, ¿no es cierto?, los discípulos sorprendidos por esta visión del reino, pero ahí mismo el Señor va a decir: cuidado, ¿no es cierto?, porque esta primera venida también está ligada a mi padecimiento. Los hombres, los impíos, los gentiles van a hacer conmigo tal como hicieron con Juan el Bautista. ¿En qué también, mis hermanos, podemos ver el reino presente en este tiempo? Bueno, lo podemos mirar en cuanto a en qué consiste la salvación en este tiempo. ¿En qué consiste la salvación? Bueno, en ver la gloria de Cristo, en hacernos parte de este reino de Dios, ¿no es cierto? Allí el apóstol Pablo dice que todos aquellos que son salvos, dice que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La salvación, desde un aspecto, es entrar en el reino de Dios. Salir, ¿no es cierto?, de la esclavitud y de ser súbditos de Satanás, de vivir en el reino de las tinieblas y pasar ahora a ser
súbditos de Cristo, esclavos de Cristo, ciudadanos del reino de Dios. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es aquel que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, la salvación hoy día consiste también en ver por la fe la gloria de Cristo, al Rey Jesús, mirarlo por la fe como nuestro Rey, como nuestro Señor. Si usted ha sido salvo, Dios hizo resplandecer su luz en usted para que usted pudiera ver a Cristo por la fe. Bien, ¿no es cierto? Dice ahí, con todo, ¿no es cierto? Aunque hoy día podemos mirar a Cristo por la fe, no lo vemos claramente, dice allá el texto de 1 Corintios, que hoy día vemos por un espejo. Los espejos en el tiempo antiguo no eran como los de hoy día, eran más bien opacos, ¿no es cierto?, medios oscuros, y no reflejaba del todo bien, ¿no es cierto?, el rostro. Entonces Pablo dice, hoy día vemos por un espejo, ¿no es cierto?, pero llegará un día en donde veremos completamente. Entonces Pablo también está diciendo aquí que aunque hoy día vemos, ¿no es cierto?, miramos a Cristo a través de la fe, somos salvos, pero todavía queda algo mucho mayor. Todavía queda un día donde vamos a ver completamente. Hoy día vemos como a través de un espejo, pero llegará un día en que veremos todo claramente, donde, ¿no es cierto?, aún aguardamos nuestra redención completa y final, ¿no es cierto? Aún luchamos con este remanente del pecado, pero esperamos este estado eterno donde ya no habrá más pecado y más muerte. Bien, avanzamos. Quisiera detenerme en cada cosa, pero sé que me va a pillar el tiempo, así que avanzo. Este es un tema muy importante acerca de este tiempo presente y del cumplimiento también de las profecías del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que tienen implicancias en este tiempo presente y que también avanzan hacia un cumplimiento pleno que tiene que ver, mis amados hermanos, con la derrota de Satanás y la derrota del mal. Entonces, otro aspecto muy importante a considerar de esta venida del reino a través de Cristo es la victoria de Cristo sobre Satanás y los poderes de las tinieblas. En el lenguaje del propio Señor Jesús, en la primera venida de Cristo, el hombre fuerte ha sido atado. Acompáñenme por favor, Mateo capítulo 12, verso 28. Me voy a detener un poquito más acá porque tal vez este no es un tema muy conocido por todos. Me voy a detener un poquito en este tema, que es un aspecto importante, ¿no es cierto?, de este nuevo pacto, de este tiempo presente y que también tiene un cumplimiento pleno en el futuro. Mateo capítulo 12, verso 28 y 29, bueno, en el contexto Jesús está echando fuera demonios y los fariseos lo acusan de que por el poder de Satanás, por el poder de Belcebú, Jesús está echando fuera demonios. Entonces el Señor le responde de esta manera, agarremos del verso 26 para que entendamos la idea. Mateo capítulo 12, verso 26. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjese, hay una conexión entre Cristo echando fuera demonios, Cristo poniendo su autoridad sobre las huestes malignas, y hay una relación directa con la llegada del reino de Dios.
¿no es cierto? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado. Esto tiene implicancias en la mentalidad de aquel que conoce las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando el Mesías llega con su reino, el Mesías derrotaría el mal. Y eso es lo que Jesús comenzó a hacer en su primer ministerio. Él, al someter a los demonios, está dando testimonio que Él es el rey que ha llegado, que el reino de Dios ha llegado y que ahora el reino de Satanás, Cristo reconoce que Satanás tiene un reino y que este reino ha comenzado a retroceder. Y el verso 29, mire lo que dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Esa es otra figura para hablar de este tema, del retroceso del poder de las tinieblas desde la primera venida de Cristo. Cristo va a atar al hombre fuerte. Cristo va a atar a Satanás. Lo va a restringir. No le va a permitir hacer ciertas cosas. No es que lo va a destruir. No es que lo va a inhabilitar. Pero lo va a atar. Por lo demás, hermanos, esta idea de atar al hombre fuerte no tiene nada que ver con los cristianos de este tiempo, andar atando al hombre fuerte, andar atando demonios por aquí y por allá. Esto fue una sola obra que hizo Cristo. Cristo en su primera venida ató al hombre fuerte, al diablo y Satanás. Ahora, acompáñeme, Apocalipsis capítulo 20. Y aquí nos metemos en terreno minado, Apocalipsis, el terror de todos los maestros, de todos los pastores, de todas las iglesias. ¿Cuántas veces escuchó una exposición de Apocalipsis? Expositiva. ¿Cuántas veces la escuchó? Yo al menos nunca. Ojalá acá nosotros en algún momento lo podamos hacer. Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, fíjese, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sellos sobre él, atento aquí, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este es un pasaje, mi amado hermano, que ha dado lugar a muchas controversias, como casi todo el libro de Apocalipsis en realidad. Y la interpretación más aceptada en nuestros días, que es la interpretación dispensacionalista, es que este es un evento que ocurrirá en el futuro, en el supuesto milenio, ¿no es cierto?, de Cristo en la tierra. En ese milenio Satanás será atado. Pero, ¿qué es lo que vemos los pastores y los maestros de esta iglesia? Espero, ¿no es cierto? Espero. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? ¿Y cuál es la interpretación mayoritaria en el mundo reformado de este pasaje? Hermanos, mirando la Escritura como un todo, y tal vez aquí alguno presente nunca había escuchado la interpretación que yo le voy a dar hoy día, y yo le animo a tener el espíritu bereano, ¿no es cierto? Si nunca escuchó lo que yo voy a decir aquí, usted tiene su Biblia, examine. ¿Cómo interpretamos nosotros este texto? Es que este acontecimiento de la atadura de Satanás ocurrió en la primera venida de Cristo. En la primera venida de Cristo. Juan, en visión y simbólicamente, vio lo mismo que acabamos de leer en Lucas. Llega Cristo y ata al hombre fuerte. Cristo, ¿no es cierto?, atando a Satanás en su primera venida. Sé que aquí tal vez pueden haber algunas objeciones. Me voy a adelantar
a las dos objeciones más clásicas acerca de este tema, ¿no es cierto? De que ese texto de Apocalipsis 20 en realidad es una visión simbólica de lo que Cristo hizo en su primera venida con Satanás. Le ató. Entonces, alguien podría decir, ¿no es cierto? Si como usted dice, esto ocurrió en la primera venida, ¿no es cierto? ¿Por qué está al final del libro de Apocalipsis? ¿No es cierto? Y así, y por eso que todos lo entienden de esa manera, es decir, la atadura de Satanás es un acontecimiento futuro, en el milenio, porque por lo demás está en el capítulo 20 de Apocalipsis, al final, cuando Apocalipsis pareciera que habla solo de eventos del estado eterno o del milenio, allí se relata esta historia de la atadura de Satanás. ¿Cuál es el problema allí? Que eso sería verdad si yo me acerco al Apocalipsis creyendo que Apocalipsis es un libro cronológico, es decir, que relata eventos de manera cronológica, uno después de otros. Pero si yo cambio la perspectiva y veo Apocalipsis no como una historia cronológica, sino como una historia temática o cíclica, que por lo demás es la visión reformada del Apocalipsis. La visión cronológica es la visión dispensacional, por eso que ellos tienen, me imagino aquí la mayoría conoce este cuadro dispensacionalista en donde la atadura de Satanás está al final de la línea de tiempo. En cambio, si usted cambia la perspectiva y ve el Apocalipsis como imágenes simbólicas que retratan varias veces el mismo evento, varias veces la segunda venida de Cristo desde distintas perspectivas, entonces ese argumento se cae. Da lo mismo que esté al final del libro. Tal vez está relatando un evento, lo está relatando nuevamente. Se las dejo ahí. Se las dejo. Apocalipsis de manera temática, cíclica y no cronológica. Un segundo, cuando estudiamos Apocalipsis nos vamos a meter obviamente de lleno en eso. Una segunda objeción, alguien podría decir, a ver, párese un poquito. Usted está diciendo que Cristo ató a Satanás en su primera venida. ¿Y qué pasa con la actividad del diablo en este tiempo? Pareciera que no está atado, sigue tentando, sigue peleando contra la iglesia, lo vemos en la Escritura, ¿no es cierto? Lo experimentamos nosotros. Satanás está haciendo su obra. ¿Qué hacemos con un texto, ¿no es cierto?, como el de Pedro, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? Ese león anda suelto. ¿Cómo usted, parece que se está contradiciendo porque Satanás parece muy suelto? Ahora bien, miremos nuevamente el texto de Apocalipsis y céntrese en el verso 3. Vamos a preguntar, ¿para qué fue atado Satanás o en qué sentido fue atado Satanás? Dice el verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Y aquí nos dice, ¿para qué? ¿Para qué cosa? Para que no engañase más a las naciones. He ahí el propósito de la restricción que Cristo puso sobre Satanás en su primera venida. Se refiere a una obra global de Satanás, donde antes de la primera venida de Cristo, Satanás tenía cegada a las naciones. Mis hermanos, solo hace falta conocer un poquito de historia para recordar que en el tiempo antiguo y muy particularmente antes de la venida de Cristo, todas las civilizaciones humanas, todas las culturas, todos los reinos en toda la tierra estaban sumidos en la idolatría. Antes de la primera venida de Cristo, no había un conocimiento de Dios universal. ¿Dónde estaba el conocimiento de Dios, del Dios verdadero en la antigüedad, antes de la primera venida de Cristo? ¿Dónde estaba? En Israel. En Israel.
Pero todas las naciones vecinas del antiguo cercano oriente y todas las naciones del mundo, si miramos a América, por ejemplo, los pueblos prehispánicos, y vamos más allá al extremo oriente, todos los pueblos de la tierra sumidos en la idolatría. Desde el punto de vista, desde la perspectiva del plan de Dios, Satanás tenía cegado a todas las naciones, engañados, para que la verdad no le resplandeciese, para que no llegase. Entonces, Satanás mantenía una obra global de engaño sobre el mundo entero. Entonces, desde esa perspectiva, la restricción o la atadura que hemos visto en Lucas y otros pasajes y que vemos en Apocalipsis, no tiene que ver con inhabilidad total de Satanás o de sus huestes. No es atado en el sentido de que fue inhabilitado, por eso que sigue obrando y sigue actuando, sino más bien tiene que ver con ese poder de engañar a las naciones que fue destruido, es restringido, porque desde la primera venida de Cristo y con la llegada del reino de Dios a la tierra y con la obra de Cristo de muerte y resurrección y la difusión del evangelio por todo el mundo, Satanás ya no puede detener el avance de la verdad. Su poder está restringido, su reino ha recibido un golpe mortal porque el reino de Cristo ha comenzado a expandirse sobre toda la tierra y una multitud incontable de hombres y mujeres de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, escaparán del lazo del diablo al cual estaban cautivos a voluntad de él y vendrán al reino de Cristo. En ese sentido, Satanás fue atado. Su reino recibió un golpe mortal. La cabeza de la serpiente fue aplastada. Relaciones, ¿qué es lo que se promete en Génesis? Salvación, restauración, reconciliación del hombre caído con Dios. Desde que Cristo vino en su primera venida, eso es lo que comenzó a pasar. Y las naciones comenzaron a salir del engaño y están viniendo a Cristo, a tal punto que en el mismo Apocalipsis Juan ve una visión y dice: una multitud incontable de hombres y mujeres de todas las naciones que adoran al Cordero día y noche. Y Satanás no pudo hacer nada. El reino de Cristo ha llegado y el reino de las tinieblas ha recibido un golpe mortal. ¿No le convence todavía el argumento? Acompáñeme a Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12, verso 31 y 32. Dice, ahora Cristo está hablando. Juan capítulo 12, recuerde que Juan dedica la mayoría de su libro para hablar de los últimos días de Jesús. Aquí, aunque estamos en Juan 12, pero ya estamos en las conversaciones pocas horas antes de la muerte de Cristo. Por eso Cristo dice, ahora, pensando en lo que va a suceder en algunas horas, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dice Cristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Fíjese, hay una relación con que el príncipe de este mundo será echado fuera y que muchos vendrán a Cristo. La frase seré levantado de la tierra, ¿a qué se refiere? Lo explica el mismo texto si usted sigue leyendo. A la forma en que Cristo iba a morir, a su crucifixión. Cristo está hablando de su muerte, ¿no es cierto? Y Jesús aquí está relacionando su muerte con el juicio del mundo, es decir, mundo no con el juicio de todos y cada una de las personas que viven en el mundo, con los poderes del mal. El juicio del mundo, de los poderes malignos que están entre nosotros y con el príncipe de este mundo, ¿no es cierto? Satanás, y dice que será echado fuera ahora, cuando me levantare de la tierra, ¿no es cierto? Ahora con la obra que haré. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir esto echado fuera? Es que su autoridad le será quitada. Es, hermanos, otra forma de decir será atado. Fíjese cómo relacionamos. ¿Por qué interpretamos de esa manera el Apocalipsis? Porque el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Porque está todo interrelacionado. Por eso que es una interpretación que miramos
la revelación en su conjunto, el Nuevo Testamento en su conjunto. No partimos de Apocalipsis, porque partir de Apocalipsis para interpretar las grandes verdades es muy peligroso, porque Apocalipsis es un libro altamente simbólico y figurado. Para interpretar Apocalipsis, usted tiene que partir de las verdades ya reveladas. Y vemos en los Evangelios y en el Nuevo Testamento esta idea de la atadura de Satanás ser echado fuera, y por esa razón interpretamos, ¿no es cierto?, Apocalipsis de esa manera. No partimos de Apocalipsis 20 de allá hacia atrás, partimos de la progresividad de la revelación para interpretar de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí nuevamente en este texto, el juicio de Satanás. Satanás echado fuera está íntimamente relacionado con a todos atraeré a mí mismo, a mi pueblo, con salvación, con que el evangelio va a correr, porque aquel que tenía autoridad sobre las naciones, los tenía cegados, en este lenguaje sería echado fuera. En el lenguaje de Cristo sería atado. En el lenguaje de Apocalipsis sería atado. No lo convenzo todavía. Acompáñenme, Colosenses capítulo 2. Hago esto, mi hermano, porque tal vez varios de ustedes es primera vez que escuchan esto. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer versos 14 y 15. Dice, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando. Otra manera de echar fuera, otra manera de atar. Y despojando, ¿a quiénes? A los principados y a las potestades. Ese es un lenguaje, ¿no es cierto?, paulino para hablar de las huestes de maldad. Y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué dice? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando, otro sinónimo para atar, para echar fuera, para quitar autoridad. Los principados y potestades son Satanás y todas las huestes de maldad. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, esta es la típica imagen del general romano entrando a la ciudad de Roma con un grupo de prisioneros atados con sus manos, con cuerdas, toda Roma vitoreando a ese general, mostrando el botín, el despojo y aquellos en los cuales ese general ha triunfado. Esa es la misma imagen que Pablo está diciendo que ocurrió con Cristo. Con su muerte en la cruz, Cristo dio un golpe tan grande a las huestes de maldad que Cristo es semejante, ¿no es cierto?, a este general que exhibe su victoria, su trofeo delante de todos. Los exhibió públicamente a Satanás y a todas sus huestes. Triunfó sobre ellos en la cruz, ¿no es cierto? Eso hizo Cristo con Satanás y sus huestes. Los derrotó, triunfó sobre ellos, los despojó de su autoridad. Ahora nada puede hacer el enemigo para detener el plan de redención. Él lo va a seguir intentando, pero está derrotado. Cristo ya ha triunfado sobre Satanás. Cristo va a reunir inexorablemente a su pueblo, a sus escogidos, y las huestes del mal nada pueden hacer. Le doy un último texto por si todavía no se convence. Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice, así que, Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Cuándo Cristo participó de carne y sangre? ¿Y cuándo fue eso? En su primera venida, ¿no es cierto? Y dice, para destruir
por medio de la muerte. ¿Cuándo Cristo murió? En su primera venida, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, el reinado de la muerte. Esto es, al diablo. Aquí el autor de Hebreos, más claro no puede ser. Destruyó a Satanás con su muerte, ¿no es cierto? Aquel que tenía el imperio de la muerte. Si se fija, está todo relacionado. ¿Cuál era la herramienta de Satanás en su imperio de la muerte? El engaño. Tenía bajo engaño a las naciones, ¿no es cierto? Pero ahora con la primera venida de Cristo y con su muerte, este imperio de la muerte a través del engaño ha sido desbaratado. Ha sido desbaratado porque ahora la luz del Evangelio y el poder del Evangelio están inundando toda la tierra, a tal punto que el mismo apóstol Pablo en algún momento del libro de Hechos va a decir que lo ha llenado todo, ¿no es cierto? Todo el mundo conocido con el Evangelio. Eso es la derrota de Satanás. La derrota de Satanás. Entonces, ¿no es cierto? En la primera venida de Cristo y particularmente con su obra en la cruz, el imperio de engaño y de muerte de Satanás fue saqueado, desbaratado, la cabeza de la serpiente fue aplastada, ya nada puede hacer para hombres y mujeres de todas las naciones para que sean salvos por Cristo. Hermanos, Satanás es como un reo atado que solo espera el día de su absoluta condenación. Aunque sigue tratando de destruir la obra de Dios, su autoridad y poder están restringidos y su condenación eterna solo es cuestión de tiempo. Entonces, para concluir este punto, todo esto para dar la respuesta a la segunda objeción. ¿En qué sentido entonces está atado Satanás en este tiempo? Para que ya no engañe más a las naciones, porque no puede impedir el avance del Evangelio en las naciones. Avanzamos. Bueno, ¿qué tenemos también en este tiempo? Muy relacionado con lo anterior, ¿no es cierto? Victoria de Cristo concedida a su pueblo, ¿ya? Victoria de Cristo concedida a su pueblo. En este tiempo presente, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, camina en victoria. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. No me pida, por favor, que interprete cada simbolismo. Ya no es el momento ahora. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos, a grandes rasgos, sin entrar en los detalles? Bueno, a la luz de toda la Escritura, aquí vemos que la mujer no es la Virgen María como la interpretan los católicos, ¿no es cierto? Aquí la mujer, ¿quién es? A quien varias veces en el Antiguo y Nuevo Testamento se le representa como una mujer. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. La mujer es una imagen recurrente en la Biblia para representar al pueblo de Dios, y de la mujer nace Cristo. Es evidente que está hablando de Cristo, de que éste nacería, ¿no es cierto? Y sabemos que Cristo viene del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, en la carne, ¿no es cierto?, como fue prometido en las Escrituras antiguas. Y el dragón, que sabemos que es el diablo y Satanás, estaba esperando para devorar a Cristo, para
destruir la salvación que él traía. El enemigo sabía que un día iba a venir Cristo y que lo iba a poner en sujeción, que lo iba a atar. Y aquí la figura es que él está esperando, ¿no es cierto?, que él naciese para dar un primer golpe. Y no sé si será el caso, pero me aventuro a pensar, tal vez hay alguna relación. ¿Se acuerda lo que hizo el rey Herodes, ¿no es cierto?, cuando sabía del nacimiento del Mesías? Bueno, tal vez ahí hay una manifestación del enemigo tratando de matar a Cristo. Pero, ¿qué nos dice el texto? El texto está diciendo, y este, mi amado hermano, este es el tenor de todo el libro de Apocalipsis. Pero Cristo ha triunfado, ¿no es cierto? Cristo ha triunfado, dice el verso 5, y ella dio a luz un varón, ¿no es cierto? Y dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ella dio a luz un varón que gobernará. Satanás no pudo detener a Cristo. Este va a ser rey, este va a gobernar, este va a regir a las naciones con vara de hierro. Y eso también nos lleva a la primera venida. Si Satanás fue derrotado en la primera venida, entonces Cristo también fue entronizado en la primera venida. Por eso es que creemos que estamos en el reino de Cristo. Estamos en el milenio, ¿no es cierto? Por eso nos declaramos, muchos de nosotros, si lo llevamos a estas escuelas interpretativas, nos declaramos amileniales. Y como muchos han dicho, Dr. Waldron también lo dijo en su conferencia, tal vez no es, digamos, el título que hace más justicia a esta postura. Tal vez podríamos llamarnos el milenio realizado, ¿ya? Porque creemos que estamos en ese periodo donde pasan muchas cosas que el libro de Apocalipsis va relatando, y esta es una de ellas, ¿no es cierto? Fue en su primera venida cuando el dragón intentó destruir al hijo de la mujer, aquel que vino del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y fue en esa misma primera venida donde Cristo fue entronado, donde se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y ha comenzado a reinar. Cristo reina, su reino ha sido inaugurado en este tiempo, ¿no es cierto? Bien, voy a ir muy, muy rápido, mis hermanos, porque la hora nos está alcanzando. Vamos a ir entonces avanzando, ¿cierto? Ahí tenemos todas estas cosas que suceden en este tiempo, en este tiempo de la cual estamos, ¿no es cierto? Bueno, es en este tiempo donde el reino de Dios ha sido inaugurado y está entre nosotros, y donde podemos disfrutar de gracias ya del siglo venidero en este tiempo, pero que las vamos a disfrutar plenamente en el reino. No obstante, aunque en esta etapa de la historia, en esta etapa de consumación, en esta etapa de tiempos finales, en este tiempo donde vamos raudos hacia la finalización y la culminación del plan de Dios hasta llegar al estado eterno, en este tiempo también, y es un aspecto importante de este tiempo, mi amado hermano, que la iglesia debe sufrir, ¿ya? Y esta es la otra cara también de esta moneda, ¿no es cierto? Satanás ha sido atado en el sentido de que no puede impedir que Dios reúna a sus escogidos de todas las naciones, pero sí puede, ¿no es cierto?, como dice Pedro, destruir como un león, ¿no es cierto? Sí puede hacer daño a la obra de Dios, sí puede orquestar persecuciones para el pueblo de Dios. Entonces, en esta era, en este tiempo, también el pueblo de Dios va a sufrir. Miren lo que dice el mismo Apocalipsis, para que vea cómo Apocalipsis en realidad relata cuestiones que son inherentes a la iglesia de este tiempo, y a esta iglesia. Nosotros estamos viviendo la misma etapa de la iglesia primitiva. Por lo tanto, todo lo que se dice de la iglesia primitiva también es para nosotros. No es el Apocalipsis, mi amado hermano, mayormente un libro para una generación de judíos en el fin de la era. El libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia. Para la iglesia, lo que relata son verdades mayormente acerca de este tiempo, de este lapso, ¿no es cierto?, en donde ha comenzado
a finalizar la historia y que caminamos hacia una consumación final. Miren lo que dice Apocalipsis 12 del verso 9 en adelante. Apocalipsis 12 del verso 9 en adelante dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ahí está esta otra cara de la moneda. El enemigo y sus huestes están entre nosotros y están, ¿no es cierto?, tratando por todos los medios destruir la obra del Señor. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y verso 13, un poquito más adelante dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? ¿Acaso Satanás persiguió particularmente a la Virgen María? No, persiguió al pueblo de Dios, y eso es lo que está sucediendo desde el tiempo que se escribió el Apocalipsis y que sigue sucediendo hoy día. ¿No es cierto? Satanás sigue persiguiendo a la iglesia, en tanto él sabe y conoce su condenación final, porque conoce las Escrituras. Con todo, él está tratando de destruir a la iglesia. Y esta era, mis hermanos, esta era actual, es la era de la propagación del Evangelio, pero también en paralelo es la era de la persecución, es la era de la tribulación. Por eso que el Nuevo Testamento habla mucho acerca de la persecución. ¿Qué veíamos hace algunos domingos atrás? ¿Cuál fue el discipulado de Pablo con los primeros creyentes allá, ¿no es cierto?, en las iglesias de Galacia? ¿No es cierto? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. ¿No es cierto? La persecución también es parte, el sufrimiento es parte de este tiempo. Hermano, y tal vez aunque acá en Occidente no lo estamos viendo así tan palpable, usted debe saber que la persecución ha sido la historia de los verdaderos hijos de Dios en estos últimos 2000 años de historia. Siempre, en todo momento de la historia, en estos últimos 2000 años, hijos de Dios han sido perseguidos. Hoy mismo, en muchos países, ya acá en el occidente tal vez no lo sabemos, no tenemos noticia, pero en muchos países del cercano oriente, ¿no es cierto?, allá en el extremo oriente, algunos países incluso aquí en América, los creyentes están siendo perseguidos. Los creyentes están siendo asesinados, encarcelados por su fe en Cristo, porque en esta era, aunque es la era del Evangelio, de la propagación del Evangelio, pero la propagación no será sin la sangre de los mártires. Y eso es lo que demuestra la historia de la iglesia en estos 2000 años. Hermanos, voy a volar con lo que viene, ¿no es cierto? Bueno, ¿no es cierto?, la plenitud de la esposa de Cristo, y muy en línea con lo que esperamos, ya mirando hacia lo que viene. Un día la iglesia que hoy anuncia a Cristo, que sufre por la causa de Cristo, ¿no es cierto?, la iglesia se dirige a su completa plenitud, ¿no es cierto? Juan capítulo 14 dice que el novio está preparando lugar, ¿no es cierto?, para llevar a su novia luego que, ¿no es cierto?, se reencuentren y que se unan. Ya Cristo está llevando una obra de hacer plena a su esposa, plena a la iglesia, ¿no es cierto? Alguien, ¿no es cierto?, podría decir, como ya en el tiempo de Cristo algunos decían que se está demorando. Bueno, ¿por qué la demora? Es porque Cristo está preparando a su esposa, está reuniendo a su esposa, ¿no es cierto? Como dice el apóstol, para que todos procedan al arrepentimiento. ¿A quién se está refiriendo con ese todos? ¿A todo el mundo? Dios está esperando que todo... No, la iglesia, los escogidos, que todos los escogidos sean reunidos para que, ¿no es cierto?, Él venga y se una
¿no es cierto?, en estas bodas del Cordero con su esposa que es la iglesia. Efesios 5 dice que Cristo trabajando en su iglesia para hacerla pura, sin mancha, inmaculada, para en el día de Cristo presentarse una iglesia gloriosa. Hermano, y esa es la obra que Cristo hace en nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Esa es la obra que Cristo hace en nosotros. El número de los escogidos, todos los miembros de la Iglesia Universal deben ser reunidos y ahí en ese momento vendrá Cristo en su segunda venida. Vemos también, ¿no es cierto?, la belleza de su esposa. Dios no solo hace crecer a la esposa en número, sino también en santidad, en piedad. Y esa es la verdadera belleza de la esposa de Cristo. ¿Cuál es la verdadera belleza de esta esposa? ¿Acaso son sus templos majestuosos? Claro que no. Su belleza es su santidad, es su pureza, es su integridad delante del Señor. El Salmo 103, verso 3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. ¿No es cierto? Y en Efesios 5, como hemos visto, cómo Cristo trabaja, cuida, sustenta a su esposa para presentársela a sí mismo como santa, pura y sin mancha. Y, ¿no es cierto?, que también tenemos, y ya mirando a lo que viene, a lo que nos espera, un día, mi amado hermano, tendremos el fin de nuestra lucha. ¿No es cierto? Hay un momento en que nuestra lucha terminará. ¿Y esto cuándo va a ser, mi amado hermano? En el día de Cristo. Cuando el reino que ha sido inaugurado y que se está expandiendo en esta era, ¿no es cierto?, ya sea un reino completa y totalmente establecido. Completamente establecido. Un día cuando ya no veamos más por un espejo opaco, sino que ahora veamos plenamente. Un día cuando ya no solo degustemos de los poderes del siglo venidero, sino que cuando ya experimentemos plenamente y perfectamente absolutamente todos los poderes del siglo venidero. ¿Cuándo terminará nuestra lucha, mi amado hermano? Cuando Cristo descienda del cielo como un poderoso Rey y Señor, ya no como un cordero manso y humilde, sino como el león que viene a desbaratar y que viene a juzgar al mundo entero. Pero no temáis, iglesia del Señor, porque para vosotros es el día de salvación. Vosotros levantad vuestras cabezas cuando aparezca la señal de Jesucristo en el aire. No temáis, manada pequeña, porque para vosotros no es día de juicio, sino es día de salvación. Este día de juicio y salvación que sucederá en la segunda venida de Cristo será un evento único. Todos los hombres, grandes y pequeños, ricos y pobres, esclavos y libres, todos comparecerán en el juicio de Dios. Es el gran día también anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Este día debe aterrorizar a los impíos, pero debe animar a los creyentes, ¿no es cierto? Tenemos ahí un texto en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6, donde dice: porque justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que han sido atribulados, que han sufrido en este tiempo por la causa de Cristo, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este gran día será universal y público, no será un evento secreto, será un solo evento público, todo ojo le verá, así como el relámpago que va de occidente a oriente, que todos lo podemos ver, así será la venida del Hijo del Hombre, todo ojo le verá. Y posterior a todo esto, a este evento de la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto?, entraremos en la gloria eterna. Entraremos en la nueva creación, donde todas las cosas serán renovadas y transformadas. Y eso, mi amado hermano, nos incluye a nosotros mismos.
nosotros hemos de ser transformados, nosotros hemos de ser redimidos completamente, ¿no es cierto? Ahí tenemos un pasaje clave acerca de esto. Primera de Corintios capítulo 15 dice que todos nosotros, los que han muerto en Cristo y aún los que quedemos en la venida de Cristo, todos nosotros al final de la trompeta seremos transformados, ¿no es cierto? Seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Nuestro cuerpo pasará de un cuerpo de humillación, de un cuerpo que se cansa, que se enferma, que se muere. Ahora recibiremos un cuerpo incorruptible de gloria que nos permitirá entrar, ¿no es cierto?, a este nuevo cielo y a esta nueva tierra donde mora la justicia. Nos permitirá vivir en aquella ciudad, como dice allá, ¿no es cierto?, donde no hay necesidad de sol, porque la gloria de Dios y la gloria del Cordero de Cristo mismo ilumina todas las cosas. Hermanos, y todo esto, ¿gracias a qué? Gracias, ¿no es cierto?, a este Cordero, ¿no es cierto?, que fue inmolado. Por eso que en el cielo alabaremos eternamente a este Cordero, porque solo gracias a Él, solo por su obra, estaremos allí. Apocalipsis 7 nos habla de una multitud incontable de redimidos, hombres y mujeres de toda lengua, pueblo, nación, que alaban al Señor. Y allí, mis hermanos, en aquel estado de gloria, la comunión con nuestro Dios será perfecta. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 22, y no vi en ella templo, hablando de esta gran ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Mi amado hermano, y allí tenemos en este estado eterno la consumación final y completa y la restauración de todas las cosas. Algunas citas, ¿no es cierto?, de este libro también que hemos utilizado para este estudio, ¿no es cierto? Ahí dice, no habrá necesidad de servicios de iglesia. No sé si eso es para algunos buena o mala noticia, pero no habrá necesidad de servicios de iglesia, ya que siempre estaremos juntos. Amado, si tienes problemas con congregarte, si tienes problemas con tener comunión con tus hermanos, yo te hago la pregunta, ¿qué quieres ir a hacer al cielo? Porque ¿sabes lo que será el cielo? Una eterna reunión, donde ya no tendremos que irnos a casa, donde ya no tendremos que abandonar al hermano, donde ya no se romperá la comunión, porque estaremos juntos para siempre, eternamente. No habrá necesidad de servicios de iglesia, ya que siempre estaremos juntos, sin necesidad de edificios, ya que no tendremos las amenazas ni el peligro de las inclemencias del clima, por ejemplo, o de la enfermedad. Hoy varios de nuestros hermanos no pueden estar por nosotros por causa de enfermedad. No tendremos necesidad de exhortación, ya no tendremos al pastor, ¿no es cierto?, exhortando acerca del pecado. ¿Sabe por qué? Porque ya no habrá pecado, no habrá de qué exhortar, ¿no es cierto?, no habrá de qué arrepentirse, porque ya no habrá pecado, ya ha perdido su poder, ni tampoco tendremos la necesidad de seguir sufriendo en la perseverancia, que muchas veces este cuerpo se cansa, que muchas veces el ánimo no es el mejor. Ya no habrá esa necesidad porque ya estaremos en la meta. Ya estaremos en la meta. Hoy luchamos con nosotros mismos, nuestro pecado, para seguir adelante. Algunos quieren dar un paso al costado y luchan, pero en la gloria eterna ya no tendrá que luchar. Ya no tendrá que luchar porque habrá llegado a la meta. Todo lo de este mundo habrá quedado en el pasado, pero la adoración seguirá siendo parte continua de nuestras vidas en la gloria de aquel cielo y tierra nueva. La gloria de Jesús es tal que continuamente conoceremos y experimentaremos más de la profundidad de su plenitud. Allí estaremos siempre satisfechos y tendremos la capacidad de disfrutar más y más y más y eternamente de su maravillosa presencia. Qué tremendo, mi amado hermano. Y terminamos con esto, ¿no es cierto?, de algunas de las bendiciones que tendremos allí. ¿No es cierto? No debemos olvidar, mis hermanos, que los hijos de Dios, y esto es para que
tengamos una perspectiva correcta de lo que es la gloria eterna. Mi amado hermano, no crea que usted será algo así como un alma incorpórea que andará de nube en nube tocando arpas. No, mi amado hermano, esa no es la imagen bíblica de la gloria eterna. O no crea usted que usted estará estático ahí o cantando día y noche. Amado, ¿qué dice la Escritura? Que heredaremos la tierra, heredaremos un nuevo cielo y una nueva tierra. No significa que todo lo que conocemos hoy día desaparecerá completamente, porque la Biblia habla de renovación y haré nuevas todas las cosas. Y algo que se renueva no es algo que desaparece completamente, es algo que es depurado de lo que no sirve, pero que queda el original. Y así debemos mirar la gloria eterna, el estado eterno. Por eso que cuando la Biblia habla del estado eterno, ¿qué dice? Habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Conocemos el cielo, conocemos la tierra. Habla de una ciudad, conocemos las ciudades, conocemos las dinámicas de las ciudades. ¿Se fija? No es que desaparecerá todo lo que conocemos hoy día. Seguiremos, ¿no es cierto?, viviendo en la gloria eterna, pero ya no existirá el pecado, la muerte, la enfermedad, tendremos cuerpo glorificado, la presencia de Cristo estará con nosotros, tendremos comunión íntima, plena con Dios. Entonces, dice allá el libro de Apocalipsis, verso 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Fíjese, en la gloria eterna seguiremos sirviendo al Señor de distintas maneras. O aquí en la tierra solo cantamos para servir a Dios, o solo venimos a la iglesia. No, servimos a Dios de múltiples maneras. Lo mismo ocurrirá en la gloria eterna. Seguiremos sirviendo a Dios de distintas maneras. Así es, entonces, mis hermanos, como finaliza esta gran historia. Esta gran historia. Es así como todo lo que hemos visto desde que comenzamos con el pacto de redención y luego los pactos sucesivos, es así como Cristo es revelado hasta alcanzar su máxima expresión y consumación en el estado y en la gloria eterna. Comenzando desde la promesa en Génesis 3:15, donde se prometía a un hijo de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, hasta mostrar a Cristo en su trono, en su gloria, siendo servido por una multitud incontable de redimidos que han sido salvados. Todo lo que hemos estudiado en esta serie de los pactos, hemos observado el gran plan de Dios desde la eternidad pasada y luego desde el Edén hasta la gloria y la restauración de todas las cosas. Amados, que nuestros pensamientos estén cada vez menos en las cosas de esta tierra, que son pasajeras, que son efímeras, y que cada vez más alcemos nuestra mirada a las cosas que son eternas. Cobre fuerza y ánimo con esta maravillosa verdad, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse en el día, en el gran día de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. No hemos terminado con esta serie. Las próximas clases van a descansar un poquito de este predicador y algunos de mis hermanos van a estar compartiendo de el nuevo pacto con algunos temas fundamentales, con algunos temas importantes también que están directamente ligados con la iglesia. Así que, por favor, no se pierdan la escuela dominical que vienen, porque habrán clases y enseñanzas muy, muy relevantes. Que el Señor les bendiga. Oremos, mis hermanos, para terminar este tiempo. Padre, te damos tantas gracias por este